Hacía rato no lo teníamos aquí entre nosotros y estamos orando para que sea más frecuente poder tener al pastor Ángel. Recibámoslo con un cariñoso aplauso. Bienvenido, Ángel. Y vamos a orar. Señor nuestro, gracias por la vida del pastor Ángel, por su familia, su congregación allí en Bucaramanga. Rogamos que los sigas bendiciendo en su ministerio, en su papel. Hoy también celebramos que en el Día del Padre esté aquí con nosotros. Bendícele en ese tremendo ministerio y tarea. Rogamos que hoy tú le uses, que tengas la unción, la dirección de tu Santo Espíritu, para que Él pueda con libertad y lo que tú le has dado exponer la palabra. Señor, a nosotros, danos un corazón receptivo, una disposición a poner en práctica lo que hoy tú nos vas a hablar. Gracias por este tiempo y el privilegio de tenerle entre nosotros. En tu nombre oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, buenos días. Un saludo especial a todos los padres. El Día del Padre tiene una ventaja y es que siempre hay cupo en los restaurantes. Es más, para los que no saben, la mayoría están hoy 2 por 1. Sí, porque nadie va a los restaurantes el Día del Padre. Entonces, el Día de la Madre no hay un solo cupo, pero el Día del Padre, curioso, lo ponen 2 por 1. Entonces, aprovechen hoy y tampoco tienen que correr, siempre allá los esperan durante todo el día. Y bueno, sí, ayer, desde el viernes en la noche, en un tiempo muy, muy especial con todo el equipo de los varones, disfrutando de estar allí, de ser afirmados en la palabra. Gracias a Darío, el equipo, a Juan Carlos por la invitación, al Señor por esta linda oportunidad. Y sí, ayer me vine aquí, estaba con la expectativa de celebrar más cerquita, pero me bombardearon el teléfono allá los de la congregación, que me había escapado de la ciudad por no ver a Bucaramanga campeón. Pero no, feliz también por lo que está viviendo la ciudad. Yo les dije, ahí les regalamos una estrella, nosotros tenemos ya varias. Pero bueno, ahora sí a lo importante, vamos a ir a la palabra. Queremos tener una reflexión en el marco de esta celebración, una reflexión, una palabra que espero nos desafíe a todos, pero a todos porque, ojo, todos somos hijos. Probablemente muchos aquí dicen, yo soy madre o no, qué sé yo, no todos somos padres, los que estamos aquí, no todos son padres, perdón, pero sí todos somos hijos. Entonces, de alguna manera, la reflexión tiene esa doble vía que podamos mirar, pero quiero que, y aquí sí ya particularmente para los padres, asumamos el desafío de ser confrontados por la palabra en el ejercicio de nuestra paternidad. Y por favor, no se vaya a sentir regañado. Este es una palabra que se convierte en un espejo para todos aquellos que disfrutamos de ese privilegio, pero también que tenemos sobre nuestros hombros esa inmensa responsabilidad de ser padres. Esto parte de un detalle, mire. Dios se presenta en la Escritura como Padre. Ya ese solo detalle pone sobre nuestros hombros una gran responsabilidad, un gran desafío. Entonces, no sé si he escuchado frases que, creo que en cierta manera el rol de la paternidad nos ha hecho acreedores de expresiones como esas. Por ejemplo, dice, madre solo hay una, padre puede ser cualquiera, ¿cierto? ¿Ha escuchado eso? ¿Sí? Entonces como que uno se molesta un poquito, pero en el fondo uno dice, pues, esto se da mucho, ¿cierto? Entonces, madre solamente una, a veces incluso padres, parejas que están papá y mamá ahí, aún así es ella la que asume el desafío de ser papá y mamá estando el varón ahí. Entonces, de alguna, digamos que en medio de todo eso, eso ha inspirado un poquito el encabezado de nuestra reflexión en esta mañana. ¿Ha visto esas películas de vaqueros
donde se ponen esos letreros de se busca y esto y lo otro. Ese es nuestro tiempo en esta mañana. Se busca un padre. Se busca un padre. Entonces vamos a tratar de ser, abrirnos a ser confrontados por la palabra y evaluar un poquito el llamado, el reto de la paternidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Entonces, el texto sobre el cual vamos a gravitar está ahí en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Los primeros 4 versículos. Todo Efesios desde el capítulo 5 incluye una serie de instrucciones a la familia, a esposos, a los hijos. Y este texto en particular pareciera ser un espacio dedicado a los hijos. Pero vamos a tratar de mirar algo también para nosotros los padres desde allí. ¿Lo tiene ya? Bueno, creo que el texto lo vamos a tener en pantalla. Entonces dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Todos los que estamos aquí somos hijos, ¿sí? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, ahora sí se dirige a nosotros, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Repito, este es un mensaje dirigido primeramente para los hijos, pero la instrucción a los hijos se da en una plataforma que todo el texto ha puesto desde antes. Le ha hablado a las parejas, le ha hablado a los padres y todo lo demás, le ha hablado al esposo, le ha hablado a la esposa, y después de haber puesto toda esa plataforma, entonces le dice a los hijos, se dirige a los hijos con este mensaje en particular. Después de ver todo el llamado de Dios a los padres, le dice a los hijos: con base en eso es justo que obedezcan a sus padres en todo, ¿cierto? En el cierre del capítulo 5, él habla a las parejas, les invita a crecer juntos mirando el modelo de Dios desde el principio, una esposa que se sujeta a un hombre que la ama como Cristo amó a su iglesia, y en el marco de toda esa relación, digamos que se incluye cada miembro de la familia, y parece que el apóstol Pablo nos está dibujando el mejor escenario en que nuestros hijos pueden crecer, ¿no? Ahí está todo el diseño del escenario en el que nuestros hijos pueden crecer, y ahora sí, se dirige a ellos con esa firmeza. Pero mira esto, muchas veces el pretexto por el cual los hijos no obedecen, ¿cuál es? ¿Cuál es el pretexto por el cual muchas veces los hijos no obedecen a los padres? ¿No? ¿Cómo? Incoherencia, ¿cierto? Es que mira, o sea, tú me estás pidiendo que haga algo que tú no haces, ¿sí? O algunos, a veces uno habla con uno de los chicos y dice: pastor, es que a ver, mi padre no es un hombre temeroso de Dios, mi padre no. Entonces hay una cantidad de elementos que se esgrimen cuando se trata de justificar la desobediencia. Pero si usted mira con detalle el texto, dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Otra vez: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Esto es justo. La obediencia es en el Hijo eterno. Y otra vez, la obediencia no es la respuesta a una paternidad justa. La obediencia es la demanda de un Dios justo. ¿Sí? Otra vez. La obediencia no es la respuesta a una paternidad justa. La obediencia es la demanda de un Dios justo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Sí ves? Entonces, no tenemos excusas como hijos, ¿cierto? No hay excusas para nosotros, pero eso tampoco suprime la responsabilidad que hay sobre nosotros como padres, que es donde vamos a hacer el énfasis en los próximos minutos, porque viene la invitación a los padres, y aquí sí es la parte final del texto que la he subrayado ahí para nosotros. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, ¿sí? Sino que
Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No hagan enojar a los hijos. O sea, no se pongan en el nivel de ellos. No se centren en discusiones con ellos. No es ese el llamado. Y las reacciones de nuestros hijos no pueden ser el resultado de nuestra provocación. Ojo, mira. Los hijos no se provocan para que reaccionen. Los hijos se instruyen para que desarrollen el carácter de Cristo. Ese es el gran reto. Entonces parece que Pablo se está anticipando a eso y dice, no se metan en esas disputas con sus hijos, en ponerse al nivel de ellos, en hacerlos enojar. No es ese el rol de los padres, es instruirlos para que sean formados o para que sea formados en ellos el carácter de Cristo. Y en la parte final del verso 4, que es donde nos vamos a ocupar allí, críenlo según la disciplina e instrucción del Señor. Y si tú observas con detalle, ¿cierto? Hay tres afirmaciones que podemos identificar en tres palabras que están ahí, que se van a constituir en el reto para nosotros en esta mañana. Críenlos, criadlos, disciplina, hay que disciplinarlos, pero también instruirlos. Otra versión menciona amonestarlos, instruirlos. Tres expresiones que nos plantean un reto para la paternidad de hoy. Y si nosotros hoy vemos generaciones cada vez más alejadas del propósito de Dios, cada vez más distantes de lo que Dios tiene para ellos, tenemos que reconocer que en cierta medida es el resultado de una generación de padres que ha desconocido completamente el compromiso que Dios ha puesto sobre ellos. Sin duda, tenemos que asumir esa responsabilidad, porque hoy nos quejamos, sí, mire, estos chicos de hoy, vea que no sé qué, pero estos chicos de hoy son el resultado de una generación de padres que ha desatendido el compromiso, el desafío que Dios ha puesto sobre ellos. Y tenemos padres que están más ocupados en ser el parcero de sus hijos. Tu hijo no necesita un parcero más. Tu hijo necesita la imagen de Dios manifestada a través de ti, que eres su padre. Entonces queremos ser los grandes amigos de nuestros hijos. No. Nosotros estamos llamados a ser padres. A ser padres. Ese es el gran desafío. Pero otra vez, no sé, influenciados por no sé cuántas corrientes y cosas, algunas propuestas de las ciencias humanas hoy y tantas cosas que nos han desviado de la instrucción puntual, específica de la palabra. Y en este caso se centra en tres expresiones que son muy claras: crianza, disciplina y formación, instrucción. ¿Cierto? Ahí, ese es de alguna forma la columna vertebral del ejercicio de nuestra paternidad para hijos que respondan en obediencia, ¿no? Tenemos padres empáticos, tolerantes, alcahuetas, dispuestos a darle a sus hijos todo lo que no tuvieron y le niegan lo que sí tuvieron. ¿Sí? Porque la gran mayoría de nosotros tuvimos disciplina. La gran mayoría de nosotros, nuestro carácter fue formado en medio de las limitaciones, en medio de muchas cosas. Eso lo tuvimos. Entonces ahora le damos a nuestros hijos lo que no tuvimos y les privamos de lo que sí tuvimos. Y ¿cuál es el padre que se está buscando con urgencia? Ahí el letrero que poníamos al principio, se busca un padre. Entonces, guiados por esas tres expresiones, vamos a tratar de elaborar ese perfil del padre que buscamos, ¿cierto? Primero se necesita un padre presente, un padre presente. Y la expresión ahí es: críalos,
criadlos. La crianza, en la crianza de los hijos es vital el involucramiento del padre, pero en presencia, ¿cierto? Esto no es simplemente en girar una suma, en garantizar unos recursos, en presencia. Y es muy interesante, la palabra en el original para criar es una palabra que se puede traducir como nutrir, como proveer, pero es ese ejercicio de hacerlo, de hacerlo personalmente, ¿no? Yo estoy alimentando a alguien, pero soy yo el que lo hago, no simplemente pongo a alguien que lo haga, sino la palabra tiene esa connotación, es un ejercicio que yo personalmente hago. Y la crianza presente del Padre es algo que siempre ha estado en el corazón de Dios. Llama la atención, por ejemplo, uno observa el modelo que el Señor plantea en Deuteronomio, ese texto muy conocido allá en el capítulo 6, a la altura del verso 6, cuando Él dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella. ¿Cómo? ¿Cómo dice el texto? Cuando te acuestes, cuando estés en tu casa, cuando te vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Si usted observa las expresiones que se están usando ahí, que usa el texto ahí, son expresiones de acompañamiento, de estar ahí con ellos. Cuando vayas con él a la cama, cuando te levantes, cuando caminen, cuando vayan por cualquier lado, ¿cierto? Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbeles en los postes de la casa, en los portones de tus ciudades. O sea, todo el tiempo. Pero si usted observa el énfasis, es que esto no es algo que simplemente se transmite a través de un discurso. Este es el ejercicio del día a día, de ir de la mano, de acompañarle, de estar allí. La presencia física del Padre, la compañía del Padre en el ejercicio de cada cosa que su Hijo hace, es vital. Y esto es lo que Deuteronomio nos recuerda: al enseñarle la ley a tus hijos, no desaproveches ninguna ocasión cuando estás con Él, cuando caminas, cuando disfrutas, cuando juegan, cuando van, cuando vienen, cuando se acuestan, cuando se levantan. Y el apóstol Pablo hace el llamado de involucrarnos de una manera consciente. Entre más tiempo estamos con ellos, más oportunidades tenemos de enseñarles, de criarles, de nutrirles, que reitero, es el énfasis de esa expresión. Entonces, se necesita un padre presente. Y el segundo aspecto es que se necesita un padre que discipline. Y esta es una de esas cosas que como que no nos gustan, ¿no? Sí, es más, siempre le vemos como algo maluco a este tipo de evadimos. Los padres a veces somos los padres, somos muy cómodos en cierto sentido, y porque bueno, las mamás son más dadas a la disciplina, ellas por una vocación interior que hay en ellas, ¿cierto? Entonces los padres como que nos aprovechamos de eso y decimos: hágale usted, háblele usted, dígale usted, no sé qué, pero evadir el desafío de la disciplina es más serio de lo que nosotros creemos, porque incluso desde la perspectiva de la Escritura, casi que el padre que esquiva el reto de disciplinar está dejando de ver a su hijo como tal, como hijo. Escuche, Hebreos capítulo 12, mire el texto. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina ¿a quiénes? A los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Mire, esto se cae de su propio peso.
Tú ves al hijo del vecino haciendo algo y pues quizás te moleste, haciendo algo que es indebido, quizás te moleste, y de pronto, si tienes mucha confianza, hablarás con el vecino y todo lo demás, porque no es tu hijo. Y es natural que no vayas a él a llamarle la atención, a disciplinarlo. Pero ¿sabes qué es lo paradójico? Que actuamos exactamente igual con nuestros hijos. El hijo del vecino no es nuestro hijo, pero ese que está ahí en casa sí. Entonces dice, porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Y si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Recuerda lo que te dije hace un momento. Evadir el desafío de la disciplina es mirar a nuestros hijos como si no lo fueran. Como si no lo fueran. Esto es lo que está diciendo claramente la Escritura. Y después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. No tomemos a la ligera el reto de disciplinar a nuestros hijos, porque es probablemente una de las más claras y evidentes expresiones de amor que podemos darle a nuestros hijos. Es muy interesante. Los que ya tenemos hijos mayores y todo lo demás, haga memoria de las cosas que más nos agradecen nuestros hijos. Es que, por ejemplo, les hayamos puesto límites. Una de las cosas que mi hijo me decía en una ocasión, me decía: yo recuerdo que nunca me dejaste dormir fuera de casa. Y a mí me parecía como una cosa, pero para él eso fue determinante, porque tú tenías el convencimiento de que era en casa donde yo estaba protegido. Y entonces, otra vez, nunca ni siquiera pensar en todo eso, de dónde saca mi hijo todas esas reflexiones y todas esas cosas, pero para él eso lo marcó. Pero cuando lo hice, se enojaba. Es que no confías en mí, es que eso y no sé qué, y se ponía bravo y se iba a su habitación y todo lo demás, pero era mi convicción, ¿cierto? Entonces siempre esos detalles son quizás los que ellos más recuerdan, porque se sintieron hijos. Y aquí el énfasis del texto es: no lo tomes a la ligera. Ojo, no le aprecia el valor que la disciplina tiene. La ausencia de disciplina nos hace padres irresponsables. No es no cumplir con una cuota alimenticia y todo lo demás. Bueno, también eso nos hace irresponsables, pero la falta de disciplina nos hace padres irresponsables. Y mira, así como la crianza implica una presencia real, la disciplina requiere un compromiso total. Recuerda que te dije, la crianza implica presencia, la disciplina implica compromiso. Cuando nos sustraemos de esta realidad, estamos lanzando a nuestros hijos al cuidado de la sociedad como una nana perversa que se encarga de ellos. Porque cuando no disciplinamos, alguien más sí lo hace. Alguien más sí asume ese papel y indudablemente irán por caminos lejanos al propósito de Dios. Entonces, quiero así simplemente a manera de mención destacar algunas cosas que apreciamos en el texto de Hebreos que acabamos de leer. Por ejemplo, la disciplina es una expresión del amor de Dios, ¿no? Porque el Señor disciplina a los que ama. Un segundo aspecto es que la disciplina confirma nuestra posición de hijos, ¿no? Los que soportan la disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Dios los está tratando, porque ¿qué hijo hay al que el padre no disciplina? ¿Sí?
¿Qué hijo hay al que el padre no disciplina? Entonces, la disciplina confirma esa relación, esa filiación con nuestros hijos. También, un detalle muy interesante, la disciplina garantiza de alguna manera una vida abundante. Nota lo que dice el texto. Nuestros padres nos disciplinaban, los respetábamos, pero con mayor razón al Padre de los no hemos de someternos al Padre de los Espíritus y viviremos. O sea, la disciplina de alguna manera. Mira, en estos días leía una entrevista que le hacían a uno de estos hombres con mucho dinero, estos que a través de inversiones han amasado grandes fortunas y todo lo demás. Y la persona que lo entrevistaba le decía, ¿qué hacemos con las nuevas generaciones? Para que ayudarlos, para no sé qué, y esto y lo otro. Entonces él les decía, mira, hagámosela complicada, pongámosela difícil. El problema con las nuevas generaciones es que no les hemos permitido transitar por rutas que nosotros caminamos. Y ellos crecen viendo que la cosa es tan fácil, pero la vida no es así. Y cuando no estamos, se estrellan con una realidad y descubren que la vida no es así, Por eso la disciplina de alguna manera me pone en una visión real de lo que es el desafío de vida que yo debo enfrentar, y estoy preparado para disfrutar de una vida abundante. Pero la disciplina también nos hace participantes de la santidad de Dios. Nuestros padres nos disciplinaban, y lo hacían como mejor lo creían, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Y finalmente la disciplina nos prepara también para el fruto. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, de tristeza, pero da fruto apacible de justicia, ¿cierto? Nos prepara para la cosecha, como menciona ahí específicamente el texto. Entonces, críalos, disciplínalos. Y una tercera característica de ese padre que estamos buscando desde las entrañas de la Escritura, se necesita un padre que lleve sus hijos a Dios. Que lleve sus hijos a Dios. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Lo que Pablo está diciendo, cuando uno habla de instrucción, habla de procesos conscientes. O sea, la invitación que nos está haciendo a los padres es que en esa relación con nuestros hijos, esto de llevarlos a Dios no puede ser un asunto de cuando surja algo, cuando haya una oportunidad. No, tiene que ser un proceso consciente en el que involucramos a nuestros hijos. En amonestación del Señor, dice otra versión. Y el problema nuestro es que muchas veces amonestamos a nuestros hijos por razón de nuestros caprichos. Y el desafío es instruirlos por razón de un propósito. ¿Sí ves? O sea, yo no quiero que mis hijos sean como yo. Yo quiero que mis hijos sean como Cristo. ¿Sí? Y nosotros queremos, sí, que sean como yo, que ojalá puedan, que lleven el apellido, que esto, que honren la familia. No. Que sean como Cristo. Que sean como Cristo. Entonces, nota, eso impone sobre nosotros un desafío mucho más grande. Porque el desafío no es poder darles como padre el mejor ejemplo. El gran desafío es poder manifestar la vida de Cristo. Ese es el gran desafío. Ese es el reto de instrucción. No se trata de que vean la radicalidad de su padre, sino de que aprecien el propósito de Dios a través de nuestras instrucciones, a través de nuestra formación. Y mira, este es un proceso continuo, un proceso en que necesitamos involucrarnos de manera consciente, pero un proceso en el que el objetivo central es que Dios sea glorificado y que finalmente ellos puedan apreciar lo que Dios tiene para ellos.
presentes, asumiendo el desafío de disciplinarlos, pero también intencionalmente instruyéndolos. Que nuestros hijos, a veces los padres somos muy ilusos. Queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros nunca hacemos, ¿no? Nos preocupa por qué nuestros hijos no toman en serio las cosas del Señor. ¿Por qué nunca nos han visto a nosotros hacerlo? ¿Por qué no oran? ¿Cuándo te ha visto tu hijo orando? Yo soy hijo de un pastor. Cuando ser hijo de pastor no era un privilegio, sino una tortura. Ahora los hijos de pastores viven el privilegio de ser hijos de pastores. Yo fui de la época en que era una verdadera tortura. Y yo tengo que reconocer con vergüenza que no son muchos los sermones de mi padre que yo recuerdo. Y lo escuché predicar por casi 50 años. Pero tengo que reconocer con vergüenza que son muy pocos los sermones de mi padre que yo recuerdo. Pero hay imágenes que nunca se han borrado de mi cabeza y de mi alma. En muchas ocasiones, en forma imprudente, entraba a su habitación y lo encontraba de rodillas, orando. A veces veía por allá una luz prendida en un cuarto por allá apartado de la iglesia y me iba para allá a ver por qué había una luz prendida, y de pronto allí estaba mi padre arrodillado orando. Fueron múltiples las ocasiones en las que entraba en algún lugar y mi padre estaba de rodillas orando. Otra vez, seguramente predicó en su vida muchos sermones sobre la oración, pero verlo fue una lección que nunca he olvidado. Ya mi padre falleció hace casi 10 años, pero nunca esa lección jamás ha podido ser arrancada de mi corazón. Y este es el gran desafío, que podamos inspirar a nuestros hijos desde aquello que Dios está haciendo en nosotros. Y escribí algo a manera de resumen, que es una frase, un párrafo con el que quiero cerrar esta reflexión y dejarlo en sus corazones. El mayor desafío del ejercicio de la paternidad desde la perspectiva de Dios es ser padres que manifiesten la vida de Cristo, el carácter de Cristo y el amor de Cristo a sus hijos. Pero la mayor satisfacción, el mayor regalo de este privilegio de ser padres es ver a Cristo formado y manifestado en la vida de nuestros hijos. Podemos enseñarles a que sean mejores empresarios que nosotros, que sean mucho más hábiles que nosotros en muchas áreas, pero nada más satisfactorio que ver a Cristo formado en ellos. Ese es el gran reto. Oremos. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Es inevitable cuando reflexionamos en torno a esto, de alguna manera, Señor, pedirte perdón, porque quizás muchos de los que hoy disfrutamos el privilegio de ser padres no hemos sido lo suficientemente comprometidos con la grandeza del privilegio que has puesto sobre nuestros hombros, Señor. Pero qué lindo saber que nunca es tarde, que nuestros hijos nunca dejan de ser hijos, que no importa su edad, podemos todavía ser padres presentes, podemos todavía a través de la instrucción acompañarles y ser instrumentos en la formación de las nuevas generaciones. Señor, gracias. Gracias porque al margen de los padres que nos diste,
Quizás hubiésemos querido un padre en este perfil, de esta manera, pero disfrutamos, Señor, de nuestro Padre Celestial. Disfrutamos del gozo de saber que somos hijos de Dios, y con ese asombro que lo declara Juan ahí en su primera carta. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Yo oro por cada padre en esta mañana, Señor, que tú nos permitas, en respuesta a la instrucción de tu palabra, ser padres presentes, que disciplinan y que instruyen en tu propósito eterno. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Bendiciones.